Lucio Domitio Claudio Nerón, Ancio, Lacio, nació en el año 37 emperador romano, último de la dinastía Julio-Claudia. Era hijo del primer matrimonio de la segunda mujer del emperador Claudio, Agripina la joven y, por tanto, tataranieto de Augusto. Agripina convenció a Claudio para que adoptara a Nerón en el año 51, señalándole como heredero de la diadema imperial, en lugar del que se suponía su propio hijo, británico, nacido del matrimonio con Mesalina. Para fortalecer su posición, Agripina casó a Nerón con otra hija del emperador Claudio, Octavia, en el 53. Finalmente, Agripina asesinó al emperador en el 54, dejando el camino libre para su hijo. Este fue proclamado emperador con solo 17 años por la Guardia Pretoriana, dirigida por el prefecto Burro. El reinado de Nerón se inició bajo la influencia de Burro y del filósofo Séneca, preceptor de Nerón, a través de los cuales era Agripina la verdadera dueña del poder. Pero cuando Agripina sospechó que Nerón pretendía sacudirse la tutela materna, empezó a conspirar con Británico para derribarle, y el emperador respondió haciendo asesinar tanto a Británico como a Agripina. Tras 5 primeros años de reinado bastante tranquilos, recordados más tarde como uno de los mejores periodos de la historia romana, en los cuales se estableció el protectorado romano sobre Armenia, el emperador empezó a convertirse en un tirano sin escrúpulos, interesado tan solo por gozar de los placeres de la vida y de la belleza, bajo la influencia de su caprichosa amante Popea, que obligó a Nerón a divorciarse de Octavia y a asesinarla en el 62, para casarse con ella misma. También hizo asesinar a Burro y le sustituyó por su favorito Tigelino. Embarcado ya en un despotismo delirante, Nerón cometió toda clase de atrocidades y extravagancias, se dedicó a hacerse adular como poeta, músico, bailarín y deportista en actuaciones públicas, hizo arder la ciudad de Roma para reconstruirla a su gusto, desató persecuciones contra los cristianos acusándoles de ser los culpables del incendio, intentó ganarse al pueblo con espectáculos y regalos en los que arruinó el tesoro imperial, e incluso provocó la muerte de Popea, haciéndola abortar de una patada durante un acceso de cólera. En el 65 Cayo Calpurnio Pisón dirigió una conspiración contra el emperador. 18 de los 41 ciudadanos preeminentes implicados en la misma murieron, entre ellos Séneca y su sobrino, el poeta épico Lucano. Popea murió debido a la violencia de Nerón, y este se casó con Mesalina después de ejecutar a su marido. En el 68, las legiones de la Galia e Hispania, junto con la Guardia Pretoriana, se rebelaron contra Nerón, obligándole a huir de Roma. El Senado le declaró enemigo público, y se suicidó con un puñal el 9 de junio del 68. Si algún personaje histórico de la Roma imperial ha tenido mala suerte con los cronistas, ese ha sido Nerón. Los relatos de Cornelio Tácito, Cayo Suetonio y Dion Casio desvelan los asesinatos que pergeñó el emperador con la ayuda de sus pretorianos, como el de su hermanastro, el de su madre, con la que supuestamente mantuvo relaciones sexuales, el de prominentes miembros de la élite romana y el de 2 de sus esposas. A la segunda, Popea, la mató el propio emperador propinándole una patada en el estómago cuando estaba embarazada. Tácito no elude los detalles tétricos cuando describe la ejecución de Octavia, la primera mujer de Nerón. La sujetan con grilletes y le abren las venas de todos los miembros, y como la sangre, paralizada por el pavor, fluye demasiado lenta, la asfixian en el calor de un baño hirviendo. Y se añade una crueldad más atroz: su cabeza, cortada y llevada a la ciudad, fue contemplada por Popea. Esta no podía imaginar entonces que ella sería la siguiente víctima de su diabólico marido. Probablemente es uno de los emperadores romanos peor tratados por la historia. La imagen que se tiene de él por ordenar el incendio de Roma, y culpar a los cristianos ha quedado en la memoria colectiva como el paradigma de la maldad humana. La tragedia se produjo el 19 de julio del año 64, cuando se desató un incendio en las proximidades del Circo Máximo que se expandió hacia el Palatino, y el Celio y destruyó 2/3 de la ciudad. Por sus calles corrió el rumor de que el fuego había sido provocado por el emperador, cuya intención era destruir parte de la antigua Roma para obtener terrenos con los que ampliar su espectacular palacio, la Domus Aurea, la Casa de Oro. La mentira fue difundida por los miembros de la aristocracia senatorial hostil a Nerón, y recogida décadas después por los cronistas romanos. Otro rumor aseguraba que el emperador había sido visto tocando la lira mientras contemplaba extasiado las gigantescas llamas que consumían la ciudad. Pero, ¿fue tan depravado como contaron sus detractores? Desde hace unos años ha surgido una corriente historiográfica que sostiene que fue un emperador muy querido por su pueblo, y mucho mejor dirigente de lo que afirmaron sus críticos. El historiador Eric Barner, de la Universidad de Emory, Atlanta, asegura que, tras el pavoroso incendio que devastó Roma, el emperador dispuso fondos económicos para que los damnificados pudieran rehacer sus hogares, y decretó regulaciones para la construcción de nuevos edificios bajo la dirección de los arquitectos Severo y Seller. Aunque la mayor parte de los historiadores contemporáneos cree que el incendio fue accidental, Gerhard Baudy de la Universidad Alemana de Constanza ha llegado a sugerir que los verdaderos culpables de la quema fueron los cristianos, razón por la que el emperador ordenó perseguirlos y masacrarlos.
Según apunta este filólogo alemán, los dirigentes romanos tenían un motivo preciso para sospechar de los cristianos. Una profecía apocalíptica que se había puesto en circulación días antes predecía la caída de la metrópolis romana a través del Cristo que se revelaba en el fuego de Sirio. El incendio dio visos de credibilidad a la profecía. El historiador Tácito describe con mucho detalle las torturas y ejecuciones de cristianos tras el incendio del año 64. Suetonio también hace hincapié en el castigo que recibieron los adoradores de esa nueva y peligrosa superstición. Lo mismo que el escritor Tertuliano, quien acusó a Nerón de ser el primer perseguidor de los cristianos. Si lo que contaron los cronistas fue cierto, no es de extrañar que los seguidores de Cristo pensaran que este emperador, el último de la familia Julio-Claudia, era el mismísimo anticristo. No es una coincidencia que los fanáticos de la cábala aseguren que el equivalente numérico de las letras hebreas que forman César Nerón sumen 666, el número de la bestia. La relación del número 666 con Satán o con la llegada del anticristo se ha tratado de imponer a otros personajes históricos, como Lutero, Napoleón o Hitler. El joven emperador tuvo unos primeros años de buena gestión, promoción de la cultura y justas medidas económicas. Al igual que buena imagen militar. Si Nerón hubiese muerto en los primeros años de su reinado, no sería recordado como un veneno para el mundo como lo describió el escritor romano Plinio. Continuaremos mirando hacia atrás a Nerón, no solo como un tirano que hizo arder a Roma, sino también como un personaje complejo con una personalidad multifacética que añadió innumerables matices a nuestra comprensión de la naturaleza, la lucha y la supervivencia humanas. Mucho después de su muerte, Nerón permanecerá envuelto en cuentos de controversia y engaño, fascinándonos y horrorizándonos en igual medida. Gracias por estar aquí. Suscríbete y deja tu like. No te cuesta nada, es gratis y me ayudas mucho. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.